Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 2 y versículo 17, donde dice: Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Las críticas de los escribas fueron oídas por Jesús, y es posible que fuese informado por alguno de los discípulos. Tal vez la reacción de los discípulos sirvió a Jesús para preguntarles qué estaba ocurriendo con los escribas. Nótese que no se podía acusar a Jesús de maldad por estar en compañía de publicanos y de pecadores. Y respondiendo a la crítica, le hace notar que quienes tienen necesidad de su mensaje del Evangelio, que llamaba al arrepentimiento, eran precisamente los que se consideraban como gente impía. Sin embargo, los escribas y fariseos que juzgaban de ese modo a publicanos y a pecadores no tenían necesidad del Evangelio, porque ellos se consideraban como perfectos, sin necesidad de arrepentimiento. Por tanto, es por eso que el Maestro le hace notar que estaba precisamente donde debía de estar, esto es, con los que necesitaban de la sanidad espiritual, porque estaban enfermos, con la enfermedad del pecado. Note que los servicios de un médico no son necesarios para quienes están sanos, pero, sin embargo, es urgente para quienes están enfermos. Y en esa expresión define Jesús el alcance de su obra: inútil para quienes se consideraban santos y necesaria para los que se consideraban a sí mismos como pecadores. La respuesta del Señor se fundamenta en la lógica. Nadie puede extrañarse en ver a un médico donde está el enfermo, pero lo sorprendente sería verlo procurando atender a sanos. Y Marcos usa dos palabras para referirse a dos grupos de personas. Note que unos son los que están fuertes, esto es, los sanos. Otros, los que se encuentran débiles, es decir, los que se encuentran mal y están enfermos. Por tanto, lo natural es que un médico acuda en ayuda del enfermo. Cristo era el médico celestial enviado para sanar a los quebrantados de corazón, como señala el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 18, donde dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Por tanto, los publicanos y los pecadores eran graves enfermos espirituales, y es por eso que Él, como médico que puede sanar la enfermedad del pecado, tenía y debía estar entre los enfermos. Note que no estaba allí comiendo con aquel grupo para simpatizar con sus corrupciones y miserias espirituales, sino para reconducirlos en el camino de la conversión. Había venido para buscar y salvar a los perdidos, como dice Lucas capítulo 19, versículo 10, donde dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y también profetizado como el buen pastor, había llegado para reunir y restaurar a las ovejas extraviadas de la casa de Israel, sanando sus enfermedades, recuperando sus heridas y buscándolas en el camino de su extravío para llevarlas al redil. Como dice en el Antiguo Testamento Isaías, capítulo 61 a partir del versículo 1, y también Ezequiel, capítulo 34, versículo 16 en adelante. Los escribas y fariseos se consideraban ellos mismos como perfectos,
delante de Dios, de manera que el mensaje de Jesús llamando al arrepentimiento no lo consideraban como necesario para ellos, ya que su sistema religioso los llevaba a sentir como si Dios los tuviera que declarar justos por lo que ellos eran y por lo que hacían. Y esa era, como ya se ha dicho, la principal causa por la que despreciaban e incluso odiaban a quienes no eran como ellos. Note lo que dice Lucas, capítulo 18 y versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Note que Cristo no justificaba nada de lo que estaba haciendo delante de estos hipócritas. Todo lo contrario, aprovechaba para poner en evidencia su miserable condición, denunciando delante de todos la conducta de ellos como una expresión de piedad aparente, y especialmente de misericordia, ya que eran incapaces de amar a los publicanos y a los pecadores. Ellos ignoraban que Dios no estaba interesado en asuntos religiosos y manifestaciones de piedad aparente. De otro modo, no está interesado en religiosidad externa cuya única atención es la arrogancia de alcanzar con ello el reconocimiento de muchos que los tenían como ejemplo cuando, en la práctica, eran incapaces de manifestar la misericordia, ya que antes de los sacrificios está el amar la misericordia. Note lo que dice Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquellos escribas de los fariseos habían generado un sistema religioso sobre apariencias ceremoniales externas, olvidándose del amor sincero hacia todos, que debe ser la expresión propia de la vida de quien es verdaderamente piadoso, como dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5 y los versículos 43 al 48. Debe de considerarse que Dios es justicia absoluta, pero también es amor absoluto. Por tanto, nadie puede estar en correcta comunión con Dios si no está dispuesto a amar a todos sin condiciones personales, es decir, amarlo por necesidad de amar. Note que cuanto menos espiritual sea una persona, así también menos estará dispuesta a amar a otros. Legalista busca los fallos espirituales de las personas para tener elemento que le permita la reprensión del pecado. En muchas ocasiones, sin alejar de los que se consideran poco espirituales, no haciendo nada a favor de ellos que les permita volver a la senda correcta en la comunión y relación con Dios. Ya que los legalistas son distintos hoy a los que de entonces, pero siguen el mismo camino que sus antecesores. El legalista de hoy se jacta de la defensa de la fe, de la ortodoxia de la práctica piadosa, del culto ordenado como antaño, de la herencia espiritual de sus antepasados, pero, sin embargo, continúan con un sistema de ritualismo religioso muerto, abominable para Dios. Es por eso que la práctica religiosa sin amor no tiene razón de ser. Y todo ministerio sin amor es ruido que molesta a Dios y molesta también a la Iglesia. Note lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 1, donde dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Como los escribas de los tiempos de Jesús, que diezmaban lo más mínimo, como la menta y el eneldo, y sin embargo eran incapaces de amar como Dios ama, así también los de hoy
ocupándose en cuestiones triviales de formas y expresiones, pero siendo también incapaces de atender un abrazo de misericordia al pródigo que regresa, o de buscar intensamente en la noche del mundo a la oveja que se ha extraviado. Y es notorio que hay en la Iglesia de Cristo personas que se consideran dechados de ortodoxia, que reglamentan actitudes, formas, vestidos, música, etc., que establecen los modos litúrgicos de culto hasta el más mínimo detalle, glorificándose en lo que según ellos es ajustarse a las normas bíblicas, mientras que por otro lado desprecian y murmuran de cuantos no viven en su miserable forma de piedad aparente. Y también estos se enorgullecen de poder hablar de Dios y su gracia, pero viven sin embargo muy lejos de ella, ya que son quienes angustian a los niños con las formas de presión sobre ellos, son los que quienes hacen reverdes a los adolescentes, al encerrarlo en un sistema religioso basado en tradiciones sin autoridad bíblica, lo que hacen salir a los jóvenes de la Iglesia cansados de prohibiciones, de cosas que ellos llaman del mundo y que son plenamente legítimas. También son los que reducen a la mujer cristiana a meras criadas de servicio manual en la Iglesia, los que disciplinan por la más mínima falta, o incluso sin ella a quienes Dios no disciplina, los que miran con desprecio a los que, según ellos, son un mal testimonio, sin darse cuenta, a causa de la hipocresía que son ellos, los peores en cuanto al testimonio para Dios. Y muchos de estos ortodoxos de hoy, nótese que tienen muchas familias arruinadas espiritualmente, esposas destruidas a causa del sistema, pero ellos siguen alabándose de sufrir por causa de Cristo en la práctica de la hipocresía de una piedad aparente, ya que son instrumentos en manos de Satanás para hacer aborrecible la obra de Dios a inocentes creyentes sujetos a esclavitud por ellos. Y el Señor termina su respuesta a los escribas dándole a entender claramente cuál era el alcance de su obra, ya que Él no había venido para llamar a personas como los escribas que se consideraban justos. Por tanto, su misión consistía en llamar a los pecadores. Y por esto mismo tenía que estar cerca, hacerse próximo a los publicanos y a los pecadores. Ahora bien, ¿a qué los llamaba Jesús? Por el pasaje paralelo de Mateo, sabemos que los llamaba al arrepentimiento. Note lo que dice Mateo capítulo 9 versículo 13, donde dice: Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. ¿Acaso los escribas y fariseos no tenían necesidad de ser llamados por Él? No cabe ninguna duda, porque eran tan pecadores como aquellos a quienes ellos llamaban de este modo. Ellos se sentían justos por sus esfuerzos personales y en su opinión no necesitaban sanidad espiritual, pero era simplemente un pecado de arrogancia extrema. Todo hombre, a causa del pecado heredado y practicado, necesita recuperar la salud espiritual con el perdón de sus pecados, que se recibe mediante la fe en Cristo Jesús. Y los escribas y fariseos consideraban que podía alcanzar la justificación por medio de las obras de la ley, la religiosidad extrema y el seguimiento fiel a las enseñanzas, a las tradiciones recibidas por sus antepasados. Note que ellos consideraban que el mensaje del Evangelio que Jesús predicaba no les comprendía. Sin embargo, quienes necesitaban el arrepentimiento para salvación
eran los pecadores. Con sus acusaciones contra el comportamiento de Jesús, estaban ellos demostrando una notable falta de misericordia, ya que procuraban que los necesitados espiritualmente hablando fuesen dejados de lado, sin que pudieran oír del Señor el llamado de arrepentimiento, el mensaje central de su evangelio. Salvar del pecado a una persona y librar su alma de la muerte es la mayor obra de la misericordia. Note lo que dice Santiago, capítulo 5 y versículo 20, cuando dice: «Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados». La salvación, el perdón de pecados y la vida eterna no se ofrece a quienes se consideran capaces de alcanzarla por sus propias justicias. Es anunciada, sin embargo, a los que se sienten incapaces de obtenerla por sí mismos. Los escribas y fariseos se consideraban ellos justos. Note lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15, donde dice: «Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación». El llamamiento de Dios a los perdidos está en consonancia con toda la Escritura, como señala Isaías, capítulo 1, versículo 18 y capítulo 45, versículo 22. Y sólo los pecadores pueden ser llamados al arrepentimiento. Lucas, capítulo 5, versículo 32. También, el llamamiento de Jesús alcanza a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, como dice Romanos, capítulo 3 y versículo 23, donde dice: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». También hay que tener en cuenta que no todos los que son llamados responden con fe al mensaje del Evangelio, pero quienes lo hacen son salvos. El llamamiento a salvación procede siempre del Padre. Romanos capítulo 8 y versículo 30 dice: «Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó». El Hijo llama a los hombres a que acudan a Él porque habla solo lo que oyó del Padre, reiterando la invitación a los pecadores para un encuentro personal con Él, por fe, ya que es el único Salvador en quien se puede alcanzar el perdón de pecados y la vida eterna. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y versículo 12, dice: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos». En el llamamiento general del Evangelio no hay distinciones entre personas, como dice Juan capítulo 3 versículo 16. Pero sin duda alguna, para que los hombres puedan aceptar la invitación del mensaje y obedecer a la demanda del Evangelio, a fin de que les sea aplicada la obra redentora de Jesucristo, necesitan la capacitación que el Espíritu Santo hace en cada uno. Note lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, donde dice: «Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas». La salvación es siempre una obra de la gracia, que se recibe por medio del instrumento que es la fe. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe».
¿Quiere decir esto que la salvación, siendo una operación de la gracia, se lleva a cabo sin mérito alguno? De modo que el llamamiento del Evangelio es rechazado siempre por quienes se consideran dignos de salvación, sin necesidad de la gracia divina. En cambio, los que se sienten perdidos, sin mérito personal alguno, son los que aceptan la salvación ofrecida por el Salvador. Ya se ha dicho antes que el Evangelio que predicaba Jesús y anteriormente Juan el Bautista no tiene variación con el Evangelio que se detalla en el Nuevo Testamento. Nótese que siempre la salvación es de Dios, como dice el Salmo capítulo 3 y versículo 8, donde dice: «La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición». Dios ofrece el agua de vida, en sentido de aquello que apaga la sed espiritual del pecador perdido, y también a cualquier sediento espiritual. Isaías, capítulo 55 y versículo 1, dice: «A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche». El llamamiento a salvación no es para algunos, sino para todos, ya que Dios llama a todos a buscar al Salvador mientras pueda ser hallado. Isaías, capítulo 55 y los versículos 6 y 7 dice: «Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». El llamamiento al arrepentimiento, en el sentido de un cambio de mentalidad sobre el pecado que orienta necesariamente a un retorno a Dios, es una verdad tanto del Antiguo Testamento, tanto como del Nuevo Testamento. Veamos primeramente lo que dice en el Antiguo Testamento. En Jeremías, capítulo 33 y versículo 15 dice: «En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra». Y en el Nuevo Testamento dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 20: «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». Es cierto que en el Nuevo Testamento se enseña enfáticamente que la salvación se alcanza por la fe. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: «Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Y que cuando alguien preguntó qué tenía que hacer para ser salvo, se le respondió que la única condición era creer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31 dice: «Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Pero no es menos cierto que la fe, que une vitalmente al pecador con el Salvador para recibir la vida eterna, produce por la acción del Espíritu el nuevo nacimiento, y con él está aparejado también el arrepentimiento genuino. Es decir, no es posible ser salvo sin arrepentirse, pero no es posible arrepentirse sin la regeneración espiritual que se alcanza como resultado de la fe depositada en el Señor. De otro modo, la fe que no produce un arrepentimiento en el pecado es vana en sí misma. Se debe afirmarse con toda la determinación que la doctrina bíblica exige que el arrepentimiento es esencial, y lo es para la salvación, y que nadie se puede salvar sin arrepentirse, pero esa misma determinación debe usarse para afirmar que no es posible el arrepentimiento sin la fe.
Y note que en ocasiones se confunde el arrepentimiento con el dolor íntimo por el pecado, invitando a los pecadores a ver a su interior en lugar de centrar su mirada en el Salvador. Y este concepto estaba arraigado en el puritanismo, de modo que alguno decía que era necesario llevar al hombre al Sinaí antes de llevarlo al Calvario, para que sintiese la dimensión de su pecado y se produjese la condición de corazón que lo trajese humillado al Salvador. El arrepentimiento, que es un cambio de mentalidad, es sólo posible por la obra del Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Ninguna conversión se produce como resultado de pasar primero por una contrición de corazón que se orienta hacia Dios y luego por la fe que entrega la vida al Salvador. Es una sola y única operación de la gracia. No se trata de volverse de una situación a otra, sino de una posición a otra. Esto es, de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, como dice la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. Y para esto había venido Jesús. Y voy concluyendo con esto. Estimado y estimada oyente, Jesús le replicó con una vigorosa declaración irónica, ya que él no había venido a acusarlo a ellos, que no tenían necesidad de médico, ni a llamar a los que eran justos. Estos pobres, ciegos fariseos, cuyo nombre era un símbolo de tenaz lealtad al judaísmo, estaban satisfechos con su propia condición, confiados de que ellos no estaban entre los enfermos ni tampoco entre los injustos. Sin embargo, los despreciados publicanos y los rechazados pecadores, sensibles a la necesidad, eran bienaventurados por el médico, es decir, por Jesús, que no temía su contaminación. Efectivamente, Jesús vino del Padre y vino para llamar a los tales. Amigo y amiga oyente, también Jesús te llama a ti. Si tu respuesta es reconocer que tienes necesidad de Cristo, que es el sanador, que es el Salvador. Es por eso que ahora yo te invito en esta hora, en este momento, a que tú puedas recibirle en tu corazón, y para ello es necesario primero hacer una oración. Ora conmigo ahí a donde te encuentras y repite: Señor Jesús, soy como una de esas personas publicanas, pecadoras, llenas de defectos y de pecados. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Y quiero vivir una vida nueva contigo, Jesucristo, que eres mi Salvador. Y te quiero dar gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.